buenos días a todos. Vamos a comenzar este webinar. En primer lugar, pues agradeceros muchísimo vuestra asistencia. Espero que estéis todos bien. Y sin más, voy a dar paso a Juan Carlos Mateo, que es gestor de cuentas del área de software en Nunsys. Juan Carlos, cuando quieras, puedes arrancar. Buenos días de nuevo a todos y todas. Gracias por vuestra presencia. En esta presentación veo por la gente que ha inscrita y tanto compañeros de la empresa, que os le agradezco su presencia, como clientes y empresas interesadas en la herramienta, con la cual también les doy la bienvenida y esperemos que sea de interés para todos. Bueno, pues lo dicho, mi nombre es Juan Carlos Mateo. Yo dentro de Nunsys soy comercial o gestor de cuenta del área de software. Entre otras actividades coordino la relación que la empresa mantiene con las soluciones de SAGE, tanto en la parte RP, de pequeña o mediana o grandes soluciones. No sé si conocéis alguna, como 50, SAGE 200 o X3, que es la niña bonita a nivel de RP de SAGE, pero también coordino la relación con verticales o transversales, como es SAGE XRT, que es el motivo particular del presente de este webinar, ¿vale? Yo, si me permitís, porque no quiero extenderme mucho en esta primera presentación, supongo que las empresas que están invitadas en este evento conocerán ya parte de la historia, conocerán qué es Nunsys, pero yo voy a permitir en un par de minutillos, como máximo, hacer un pequeño resumen de qué es la compañía. Voy a compartir. ¿Se ve? ¿Se ve la...? Sí, perfecto. Muy bien. Bien. Vamos a ver si funciona ahora. Bien, pues evidentemente Nunsys es una empresa de ámbito de 360 a nivel tecnológico. Es una empresa que tiene ya 12 años de andadura en la calle, en el sector. Este slide se ha quedado un poquito corto porque ya superamos los 500 empleados dentro de las más de 15 delegaciones que mantenemos en España. Las grandes líneas de trabajo pues se centran en áreas de comunicaciones, sistemas, software y transformación digital en general. Son muchas las patas que tocamos dentro de la empresa. Hay algunos datos de interés en los cuales, bueno, pues estamos ya superando en este momento los 2.500 clientes activos. Hay un volumen de facturación, de crecimiento en los últimos años realmente interesante. Estamos, como veis, cerca de los 40 millones de facturación. Premios y reconocimientos que hemos tenido tanto a nivel empresarial como de nuestro director general, Paco Gavilán, que algunos de vosotros ya conoceréis en persona o por otros eventos, porque es una persona con cierta relación social y empresarial en el entorno valenciano. Y centrándome un poco en lo que son las soluciones de Nunsys, aquí hay una pequeña fotografía que nos gusta enseñar, donde bueno, pues entendemos a la empresa, al cliente, como bueno, un ente en el cual intentamos darle recorrido de soluciones a prácticamente las necesidades tecnológicas que pueda tener, tanto en el ámbito industrial, en el ámbito de gestión, de infraestructuras, de procesos. Disponemos, como ahora veréis, dentro de las áreas en concreto de comunicaciones, pues tocamos desde lo que son pues, centralitas, videoconferencia, áreas de seguridad, conectividad. En el área de sistemas, pues toda la parte de infraestructuras, servidores, almacenamiento, microinformática, ciberseguridad, importante en los últimos tiempos, un área que ha crecido muchísimo por razones obvias, un área de audiovisuales. Disponemos, mucha gente todavía no lo sabe, pero disponemos de un data center propio de los más importantes, no solo a nivel territorial valenciano, sino a nivel nacional, donde podemos ofrecer todo tipo de servicio de alojamiento, de hosting, de SaaS, a niveles bueno, pues, de los mejores que hoy en día se pueden encontrar en el mercado.
En el área de software, que es área en la que la presentación de hoy va incluida, pues hay tanto soluciones orientadas a desarrollos propios. Tenemos un departamento de desarrollo donde desarrollamos en múltiples herramientas y hemos desarrollado no solo a medida soluciones para clientes, sino relaciones verticales, apps pues muy interesantes para diversas soluciones que en otro tipo de webinars pues también os podemos invitar para verlas. En el área transaccional pues tocamos, como veis, la parte de ERP, por ejemplo, pues en Microsoft tocamos lo que en su día era Navision, ahora Business Central, toda la parte de SAGE, SAGE X3, SAGE XRT, que es la parte que vamos a ver hoy, áreas de gestión de almacén. Trabajamos también con herramientas de software relacional a nivel de recursos humanos, a nivel de CRM, a nivel de analítica como Business Intelligence, tanto Power BI, ClipView, etcétera. También tenemos una andadura y una experiencia muy importante en esta área. Y en general también un área importantísima y que también ha crecido mucho en los últimos tiempos, que es el área en general de la transformación digital, donde acompañamos al cliente en todos sus procesos, ya sean pequeños, medianos o amplísimos, en el área de transformación digital a todos niveles, tanto industriales como de infraestructura. Y es un área que realmente está creciendo mucho y que además es transversal con el resto de soluciones y en la cual pues, nos basamos muchos de los compañeros en aprovechar esta sinergia para proponer todo el resto de soluciones que un poco de manera genérica he comentado antes. Yo, insisto, no me quería extender mucho más en esta primera presentación, simplemente corporativa de la empresa. Y antes de dar pie a Juan Manzano, que es responsable de implantación y software de Azurriga, que es la empresa que nos va a acompañar en esta presentación de SAGE XRT. Azurriga es una consultora especializada en el terreno de las soluciones, vamos a llamar, financieras para empresas. Y si no me falla la memoria, los datos que tengo, pues mantiene actualmente un parque que rondará en la solución que vamos a ver más de 300 empresas, lo que supone, si no me falla mis datos, pues prácticamente un tercio de las implantaciones que hay hoy en día de esta herramienta en España, que están alrededor de 1000. Con lo cual da pie un poco a que penséis en la experiencia y en la calidad profesional que la empresa Azurriga pues tiene este tipo de soluciones y herramientas. Entonces, si os parece, Sergio, no sé cómo dar paso a Juan. Bueno, buenos días a todos en primer lugar y muchísimas gracias por atender a este webinar y gracias a Nunsis por darnos la oportunidad de compartir algunas ideas con vosotros. Antes de nada, deciros que yo voy a intentar ser breve, voy a haceros unas cuantas ideas, ver unas cuantas slides con vosotros y luego entraremos en una rápida visión del producto. Espero no extenderme más de 25 minutos, una cosa así. Os sugiero que cualquier pregunta que tengáis la escribáis por el chat que está operativo, que tendréis acceso. Es correcto, Sergio, ¿verdad? Pueden mandar preguntas o escribir preguntas a través de... Así es, Juan, a través del chat o a través del módulo de preguntas por escrito y luego al final las resolvemos. Correcto. Bueno, la presentación de hoy habla de mejores prácticas y automatización de procesos de gestión de tesorería, ¿de acuerdo? Básicamente lo que hablaremos es muy genéricamente de mejores prácticas en la unidad de tesorería, que no es otra cosa que hablar de lo que hacen las empresas pues, que tienen una tesorería más desarrollada, es decir, seguir siempre a los mejores. Hablaremos de procesos de tesorería, es que es curioso que son los mismos prácticamente en todas las empresas, y por último, de herramientas disponibles para automatizar los procesos de tesorería, ¿de acuerdo? A nadie se le oculta que estamos pasando unos tiempos desconocidos, unos tiempos complicados, y las necesidades que estamos viendo por parte de las empresas, sobre todo aquellas que están pasando dificultades, como siempre pasa en épocas de crisis, es que quieren controlar la tesorería, tanto en épocas de crisis, en épocas de restricción de la financiación, que para muchos no las hay, pero para otras empresas sí las hay, como típicos procesos de compra de empresas por otras o de entrada de fondos de inversión en el capital de una empresa, siempre lo primero que se tiende a controlar es la tesorería.
Estamos en situaciones además en que desgraciadamente en empresas están, bueno, pues con restricciones bien temporales o bien definitivas de personal, hay menos liquidez, menos recursos y se está trabajando desde el domicilio. Esto veremos que una de las oportunidades que tiene esa GXRT es que ofrece la posibilidad de trabajar en la nube, es decir, de que se acceda desde cualquier punto, desde cualquier ordenador, sin necesidad de estar en la oficina, que además comentaremos después que es el modelo que más se está implantando en los últimos años en clientes, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que se trata es de automatizar procesos. Antes, cuando hablábamos hace unos años de este tipo de productos, nos referíamos y se hablaba siempre de la posibilidad de ahorros potenciales de tesorería, de reducción del endeudamiento utilizado. Ahora estamos hablando sobre todo de automatización de procesos. Es decir, en España nosotros vemos todos los años a unas 100 y pico empresas, hacemos unos 40, 50 proyectos cada año y lo que vemos es que cada vez el departamento financiero tiene más responsabilidades, tiene más cosas que hacer y tiene menos personal, tiene menos gente, tiene menos tiempo. Entonces, de lo que se trata es de automatizar procesos, es decir, de eliminar tareas rutinarias y de todo aquello que pueda ser automatizado, que se automatice, ¿de acuerdo? En España, además, la gestión de tesorería sigue siendo una gestión muy poco modernizada. Todas las empresas tienen ERPs, pero pocas empresas, comparado con otros países, en porcentajes tienen sistemas expertos de tesorería. Hay muchos procesos manuales, veremos después que son procesos comunes de todas las empresas. Además, son procesos que no cubren los ERPs. Los procesos que cubren estos programas que vamos a ver no están cubiertos por los ERPs y muchas empresas desconocen que estos programas existen. ¿De acuerdo? En general, pues el mercado español lo presenta, en España puede haber yo creo unos 1.500 clientes utilizando la solución de SAGE, de tesorería, que es XRT, y que prácticamente tiene el 95% del mercado. El resto de empresas que venden productos de gestión de tesorería pues son empresas residuales. Y estos procesos, lo que es curioso es que son comunes a todas las empresas. Es decir, la tesorería tiene mucho que ver con la gestión de la relación bancaria y con la gestión de los productos bancarios. Cualquier empresa, al final, termina trabajando con bancos. Por tanto, los procesos de tesorería acaban siendo comunes. Tienen procesos de comunicación con las entidades financieras, cómo te traes los movimientos, cómo envías ficheros para realizar pagos. Tiene que ver con la gestión de tu posición, cómo controlas el negocio bancario, cómo controlas tu posición de liquidez. Tiene que ver con procesos contables, tanto en algunas empresas de conciliación como de contabilización de determinadas operaciones, con la gestión de operaciones financieras, con la gestión del presupuesto de tesorería y con la gestión de los informes de tesorería. Todo esto, en la mayor parte de empresas españolas, se está llevando a través de páginas Excel. Y en muchas ocasiones, lo comentaremos también después, cuando llegas a un cliente, tarda semanas o varios días, y a veces semanas, en darte la posición de endeudamiento que tiene, porque tiene, bueno, pues los préstamos los lleva fulano en Excel, el corto plazo lo lleva mengano también en Excel, los descuentos los lleva otro y ni en Excel. Es decir, las situaciones son curiosas, son situaciones que obviamente, como el vino que hacía un muy buen amigo mío, se dedicó su familia a hacer vino y le decíamos, este vino solo puede mejorar. Pues también pasa con algunos procesos de tesorería en algunas empresas, que la gestión de tesorería y la automatización solo puede mejorar. Es imposible que no pueda mejorar. Y luego ya encuestas pues te dicen a qué dedican su tiempo libre los tesoreros. Y básicamente, bueno, pues las tareas que hemos visto antes, gestión de liquidez, en fin, os pongo algunas transparencias para que las tengáis de información, pero no vamos a entrar mucho en ellos, ¿de acuerdo? Y lo que sí es cierto es que la gestión de tesorería ha evolucionado. Y ha evolucionado en la mayor parte de las empresas, no solo porque habéis utilizado webs bancarias, pero muchos siguen con gestión de papel, muchos siguen con hojas de cálculo, como decía, y pocos siguen, que es la tendencia desde hace unos años, con programas expertos de gestión de tesorería y ya últimamente en la nube, ¿de acuerdo? El proceso tradicional de gestión era una gestión muy manual de todo lo que tiene que ver con la tesorería, y la tendencia actual es, como decía antes,
a automatizar, a ampliar la capacidad de análisis, no solamente a convertir la tesorería en un centro administrativo, la gestión de los cobros y los pagos, sino a ser capaz de ofrecer información de costes medios, de rentabilidades medias, bueno, rentabilidades ahora poquitas, pero costes medios de la financiación, coste de los servicios bancarios, comisiones, etcétera, ¿de acuerdo? Y sobre todo tiende a implantarse totalmente, integrarse con los RPs. Estos sistemas se pueden integrar, también lo comentaremos después, con cualquier RP del mercado, ¿de acuerdo? Son programas flexibles y son programas abiertos. Bien, ¿qué es SAGE XRT? SAGE XRT es un SGT, un sistema de gestión de tesorería. En inglés lo veréis representado por las siglas TMS, que es Treasury Management System, ¿de acuerdo? Son sistemas expertos, diseñados específicamente para las unidades de tesorería y de gestión financiera de las empresas. ¿Cómo complementan al RP? Bueno, es un sistema mucho más flexible y sencillo que un RP, no es tan invasivo. Son periodos de implantación mucho más reducidos. Es decir, un RP, pues depende del RP y depende del tamaño de la empresa, pero puede llevar a veces años en implantar distintos módulos. Estos son proyectos de meses y de pocos meses, ¿de acuerdo? Y son programas que responden a necesidades distintas, porque la tesorería tiene unos requerimientos y una gestión distinta de la tesorería. Distinta filosofía, distintas tareas, distintos procesos, tienen mucha mayor conectividad con los bancos que los RPs y tienen una mayor facilidad de actualización. Es decir, cuando se va a actualizar el módulo de tesorería, no hay que involucrar a todos los departamentos de la empresa, como sucede con un RP. Es un programa que utiliza la dirección financiera y concretamente la parte que lleva la administración o la gestión de la tesorería, ¿de acuerdo? Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. No tienen prácticamente que hablar con nadie más, salvo con el departamento de contabilidad, cuando hay contabilización de procesos, de los movimientos, ¿de acuerdo? Por parte de tesorería me refiero. Y la arquitectura de un sistema de gestión de tesorería es este cuadro de aquí en medio, ¿de acuerdo? Con los bancos se relaciona porque recibe y envía ficheros. Siempre todas las conexiones son a través de ficheros, en principio planos o actualmente XML con los bancos y con el RP. Del RP recibe unos ficheros de previsiones de cobros y pagos y envía movimientos para contabilizar de vuelta al RP. Por tanto, se sitúa entre medias del RP y de los bancos. Veréis que es un sistema flexible y modular. Modular quiere decir, bueno, pues que está compuesto por distintos módulos. Cada módulo cubre un proceso distinto de tesorería y ahora vamos a ver cómo se relacionan estos módulos entre sí, pero proyectos típicos, pues a lo mejor solamente tienen el módulo de comunicación bancaria, el módulo de tesorería y el módulo de operaciones financieras. Y los demás, bueno, pues son módulos que se pueden ir implantando posteriormente en función de las necesidades del cliente. Evolucionan con la empresa. Son sistemas multibanco, sistemas multiempresa, sistemas multipaís, multiusuario y, insisto, muy flexibles y muy modulares. Se puede hacer, que además en muchas ocasiones se hace, no siempre, pero se suelen hacer implantaciones progresivas. Implantaciones que con el tiempo pues, van cubriendo todos los módulos y todos los procesos de la empresa. ¿Cómo se relacionan estos módulos que habéis visto anteriormente? Obviamente, un proyecto dependerá su duración y el coste en función del módulo que se contrate y del tamaño y trabajo que haya que hacer en una empresa determinada. ¿De acuerdo? La comunicación bancaria lo que hace es que llama automáticamente, no a través de las web bancarias, sino a través de otros protocolos, bien protocolo público o bien el ITRAN, a los bancos y automáticamente todas las mañanas el usuario se encuentra descargados y tratados los extractos, las normas 43 de las entidades financieras. La parte contraria es el envío de ficheros. Entonces, bien desde el RP se generan los ficheros o bien desde el módulo de pagos, que también existe un módulo en XRT que genera los ficheros estándar que se van a enviar a los bancos. Antes la norma 34 y la norma 19 eran los que más enviaban. Actualmente ya son ficheros formato SEPA, formato XML, SEPA Credit Transfer, SCT o SEPA Direct Debit, SDD y confirming para algunas entidades financieras, ¿de acuerdo? Se envían a los bancos y se firman. La ventaja de esto es que como no trabajas a través de las web bancarias, tienes una única plataforma para todos los bancos, tienes una única clave
de firma para todos los bancos y los usuarios, en lugar de tener que andar con distintos tokens o contraseñas para cada una de las entidades financieras con las que trabajáis, pues, insisto, lo hace con una sola clave y con una única pantalla de acceso. Esta es la parte técnica. Esto lo implantan consultores técnicos y tiene que ver básicamente con que los formatos sean correctos y con que el canuto, el canal por el que se establece la comunicación, funcione adecuadamente. Bien, el primer módulo funcional es el módulo de tesorería. El módulo de tesorería recibe los extractos bancarios, lo veremos a continuación, los trata, los edita y ya esa información es, digamos, no es un fichero plano, sino que es una información que puedes consultar de distintas maneras. Hay distintos submódulos, pues puedes llevar la gestión de los préstamos intercompañía, tesorería lleva las operaciones financieras a corto plazo, es decir, las que no tienen, está mal llamadas corto plazo, pero realmente son las que no tienen un cuadro de amortización. Descuentos, financiación de importaciones, exportaciones, etcétera, bien de forma individual o bien de forma masiva, que es una funcionalidad de tesorería que llamamos integral, ¿de acuerdo? Y recibe previsiones desde el RP. Por tanto, todos los días, lo veréis, se casan los movimientos bancarios con las previsiones que se han introducido y a partir de ahí podemos consultar nuestra posición previsional de tesorería. Es decir, qué nos dice el banco y qué tenemos previsto pagar o cobrar hoy y en base a eso hacer los traspasos y las optimizaciones de saldos oportunas. ¿De acuerdo? Esta es la implantación básica. Es decir, ningún cliente que tiene XRT tiene menos de estos dos módulos. Y de hecho son los primeros módulos que se parametrizan. Si no tenemos el extracto bancario, se puede también hacer una introducción. O sea, si no tenemos el módulo de comunicación, perdón, se puede hacer una carga manual de las normas 43, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, por el protocolo SWIFT, importar el equivalente a la norma 43, que es el MT 940. ¿De acuerdo? Cada vez hay más empresas españolas con una actividad internacional importante y con cuentas en otros países que quieren controlar la posición. Pues acceden a otros países por SWIFT, salvo algunos países en Europa que SAGE los cubre por protocolo público, por otro tipo de protocolos de cada país, como puede ser Francia, Portugal, Italia, algunas entidades financieras o Alemania, ¿de acuerdo? Y luego la vuelta, es decir, la vuelta es la contabilización, pues ya tiene un alcance mayor o menor. Aquellas entidades que tienen operaciones de financiación a largo plazo con cuadros de amortización, sea leasing, préstamos amortizables o de otro tipo, o avales con una liquidación periódica, implantan el módulo de operaciones financieras. ¿De acuerdo? Módulo de presupuesto de tesorería, que normalmente se carga desde un Excel, aunque se puede cargar también a partir de ficheros. Y un cuadro de mando, bien el que veréis, o bien un cuadro de mando que está basado en Excel, que es más parametrizable. Veis que el cuadro de mando es más estándar y lo que se llama SEI, SAGE Enterprise Intelligence, es más parametrizable por parte del usuario, porque no deja de ser un Excel que ataca y está desarrollado para atacar a la base de datos de XRT y en función de eso pues generar los informes que nos interesen. Y por último, el módulo menos tesorero, perdón, que es el módulo de conciliación. Aquí se puede hacer tanto la conciliación tradicional, es decir, verificar que los movimientos que se han contabilizado en las cuentas de mayor de los bancos, del RP, coincidan con lo que el banco nos está comunicando. Pero últimamente se está utilizando muchísimo este módulo para aquellas empresas que bien venden por internet o tienen mucho movimiento de tarjeta, bien de cobro o de pago, pues se está utilizando para conciliar las tarjetas. Es decir, en lugar de recibir por aquí la norma 43, lo que recibe es el detalle del extracto de las tarjetas, los movimientos de tarjetas o de los TPVs, de lo que se ha ingresado por parte de los bancos. Y por la parte inferior, pues le meto bien una interfaz desde el programa de gestión de gastos, de viaje o de lo que queráis, o del programa de ventas a través de tarjeta de la propia empresa. ¿De acuerdo? Esta diapositiva lo único que os hace es relacionar los procesos que hemos visto anteriormente con los distintos módulos, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, pues os hago un pequeño esquema de qué módulos tienen que ver con la comunicación bancaria, qué módulos o qué procesos se relacionan con el XRT. Aquí veis que hay un módulo también de contabilización avanzada y cuáles son los módulos básicos del programa, ¿de acuerdo? Insisto que el coste del proyecto dependerá del número de módulos que se contraten y de la complejidad del proyecto en sí mismo.
¿Qué ventajas, ya con esto terminamos y entramos en el programa, consiguen las empresas implantando XRT? Bueno, primero lo que ya hemos comentado, automatizar, controlar la liquidez y el negocio bancario, que es una buena costumbre. Ya sabéis que los bancos se equivocan y curiosamente nunca se equivocan en su contra. Disponer de información necesaria para reducir los ahorros potenciales, es decir, que la gestión de la liquidez sea óptima porque tenemos la información y, en definitiva, implantar las mejores prácticas de tesorería. Y, por último, características de los proyectos. Comparado con la implantación de un ERP, lo comentaba antes, ya no queremos hablar de SAP, ya sabéis que son las iniciales de Sweat and Pain, sudor y dolor. Estos son proyectos más sencillos. Son rápidos, entre 8 y 16 semanas un proyecto estándar, no solamente de los módulos básicos, que puede ser más corto, está terminado. No son proyectos complejos. No es necesario, y esto es muy importante, una gran disponibilidad del usuario. No son las típicas reuniones maratonianas con mascarilla y separados 2 metros de un ERP que tienes a 17 áreas de una empresa involucradas. Esto está tesorería y consultoría, los que van a implantar el proyecto. ¿Por qué? Porque es un producto estándar. Es decir, no hay desarrollo. Yo no tengo que comprender el negocio de la empresa. De hecho, nos da igual que la empresa se dedique a fabricar zapatos, que a fabricar neumáticos o que a hacer edificios. Porque al final lo que hacen es, como decía al principio, gestionar el negocio bancario. Y el producto conoce el programa conoce los productos bancarios. Por lo tanto, bueno, pues un descuento es un descuento, un préstamo es un préstamo, una cuenta corriente es una corriente aquí en Madagascar. Bueno, en Madagascar no sé si hay muchas cuentas corrientes, pero imagino que también. Es compatible, como decía, con cualquier ERP del mercado o ERPs desarrollados a medida en la empresa, porque el intercambio de información es a través de ficheros planos. La parametrización se realiza siempre en remoto, cosa que en época de estas épocas de reclusión pues nos ha hecho, y además en las crisis anteriores también, pues trabajar más que antes, si cabe, porque el trabajo, el 95%, lo hacen los consultores. Es decir, los usuarios están básicamente para la formación y para la puesta en marcha. La formación de cada módulo básico son aproximadamente un par de días, ¿de acuerdo? Luego un par de semanas, oye, ¿esto cómo se hacía? De apoyo al cliente en directo, ¿de acuerdo? Y lo que también comentaba al principio, es decir, cada vez hay prácticamente ahora el 85-80% de los proyectos se están haciendo en la nube, SaaS, Software as a Service, tiene una cuota mensual que incluye el derecho de uso, soporte y mantenimiento y actualización de versiones, y evita la instalación en los equipos del cliente, en los servidores del cliente y la compra de servidores en su caso. Por tanto, es muy cómodo. Para que os hagáis una idea, un proyecto básico de una empresa no demasiado grande, pues puede costar una cuota mensual en SaaS de unos 400 euros. Proyecto básico, ¿de acuerdo? Con módulos básicos. Aquí en la sección os pongo unas diapositivas de lo que son los programas, la visibilidad de los programas, ¿de acuerdo? Bien. Ahora os voy a enseñar en 5 minutos, 7, lo que son los programas. Vamos a ver los módulos funcionales, que son tesorería, operaciones financieras, básicamente, conciliación y presupuesto, no vamos a entrar en ellos, y vamos a ver el cuadro de mando, ¿de acuerdo? Los módulos básicos que se suelen implantar en un proyecto tipo tesorería, operaciones financieras y cuadro de mando, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, digamos, los distintos módulos, lo que en la presentación están en cuadrados azules, pues son los módulos que en el programa estás viendo aquí a la izquierda. ¿Cuál es el día a día de la tesorería? Bueno, lo primero que se hace es integrar los movimientos bancarios, ¿de acuerdo? Eso lo hace el programa automáticamente y cuando uno llega por la mañana ya tiene los movimientos bancarios integrados en la aplicación y los puede ver. Aquí no suele entrar nunca, pero si quisiera ver qué es lo que nos ha comentado, lo que nos ha comunicado por la norma 43 el banco, pues entraría aquí y lo vería, ¿de acuerdo? La incorporación de los ficheros de previsiones, es decir, esta flecha que viene aquí también es un proceso automático. El ERP deja por la noche los ficheros en una carpeta que se ha definido conjuntamente y el programa lo que hace es que llama a esa carpeta cada X tiempo y ve si hay algún fichero y lo integra, ¿de acuerdo? Las previsiones en el módulo se pueden meter tanto a través de un fichero, que es la forma más automática
de meter básicamente cobros y pagos de facturas, como de forma manual, como a través de un Excel, de forma repetitiva. Es decir, es muy flexible a la hora de introducir previsiones. Hoy nos dicen, oye, que a lo mejor el mes que viene hay que hacer una compra de un local, imaginaos, de 300.000 euros. Pues metes una previsión manual de 300.000 euros sin necesidad de que en el ERP exista nada registrado. Y a la semana te dicen, oye, que al final no se compra, pues borras la previsión y te quedas igual de a gusto que estabas antes, ¿de acuerdo? Se queda más tranquilo porque no tienes que pagar 300.000 euros. Bien, movimientos bancarios, proceso transparente para el usuario, integración de ficheros de previsiones, proceso transparente para el usuario. Y lo primero que hace el usuario cuando llega por la mañana a la oficina es tratar los movimientos bancarios en espera. ¿Qué son los movimientos bancarios en espera? Son los movimientos que hemos recibido del banco por la norma 43 y que no tienen una previsión, que están en la parte de abajo, o que el programa no ha encontrado de forma automática una previsión con lo que casarlo. Bien porque no existía esa previsión y era un movimiento inesperado, bien porque el banco se ha equivocado y no coincide la previsión, o bien pues porque ha habido cualquier otro tipo de error. Sencillamente no se conocía ese movimiento. Todas las mañanas los usuarios lo que hacen es tratar los movimientos en espera, que pueden tardar, pues depende del número que haya, pero a lo mejor tarda 10 minutos y a partir de ahí ya tienes tu posición, ¿de acuerdo? Y entras en el módulo por excelencia, el informe por excelencia, que es lo que llamamos la ficha en valor. La ficha en valor no es otra cosa que un informe de gestión de la posición. Arriba tenemos unas fechas, las que pongamos, y tenemos unos totales, que es un saldo inicial, en cuentas corrientes y en pólizas, un total cobros, un total pagos, un saldo intermedio, un total cobros y pagos de decisión, que el programa clasifica de decisión los flujos derivados de operaciones financieras y los flujos de traspasos entre cuentas corrientes del grupo, ¿de acuerdo? Un saldo final, un límite en pólizas de crédito y un disponible final. Bien, esta información, por supuesto, se puede segregar por cualquier criterio que os interese, es decir, podemos seleccionar empresas, bancos, sociedades, cuentas, el periodo que os interese, que las columnas sean por días, que las columnas sean por meses, por semanas, como os interese. Meter distintos estatus de previsión, que lo comentaremos también en un momento, y dar la información por flujo, que es, grosso modo, el tipo de operación o producto bancario, o por código presupuestario, ¿de acuerdo? Y luego seleccionar flujos o códigos presupuestarios. Y la información en el programa estándar lo que hace es traerla y mostrarla por flujo de tesorería. Todo esto se parametriza según los productos y las necesidades de codificación y de estructura de la información que requiere el cliente, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, aquí existen 3 estatus para el mismo flujo, un estatus con una O, que está en azul, un estatus con una P, que están en verde, y unos movimientos con estatus R, que están en naranja. ¿Esto qué significa? El programa clasifica la información no solamente en función del tipo de movimiento, sino en función del grado de fiabilidad de ese movimiento. Es decir, las operaciones en origen, las previsiones en origen son una previsión de facturas que están registradas en el ERP. Sencillamente que sepamos que estas facturas, tanto de cobro como de pago, están registradas en el ERP y cuando estas facturas se remesen, es decir, se envíen al banco y se ordene concretamente el pago por una cuenta corriente, desaparecen como previsión en origen y pasan a ser una previsión confirmada, una P. Y esta previsión confirmada se queda a la espera de que llegue el movimiento bancario. Cuando llega el movimiento bancario, desaparece la previsión confirmada y se convierte en un movimiento real. Dicho de otra manera, igual que en el ERP existen distintos estados de los documentos, tienes una factura registrada, una factura remesada y una factura liquidada, pues aquí hay una previsión en origen, una previsión confirmada y un movimiento real. En cualquier momento podemos filtrar, como antes os enseñaba. Oye, quiero el cash flow de un periodo, pues quito previsiones y quiero solamente ver los movimientos reales que me ha comunicado el banco. Desaparecen las P's y las O's y se quedan solamente los movimientos reales. ¿De acuerdo? Bien por aquí, o bien queremos sencillamente ver la previsión cierta que tenemos, pues dejamos las previsiones confirmadas y además vamos a darle en lugar de por flujo, por código presupuestario. Entonces nos aparecerán, en lugar del producto bancario, cheque, pagaré, transferencia, pues nos aparece aquella clasificación que hayamos querido hacer en función de nuestra intención. Y esta es la vista clásica, ¿de acuerdo? Bien por flujo o bien por código presupuestario. Pero también
podemos tener la vista, que es lo que hacemos para llevar la posición, por cuentas corrientes. En este caso está por bancos y cuentas corrientes, o bien por empresas y cuentas corrientes de cada empresa. Y lo que te muestra es el saldo previsto al día de hoy. Todos los días, viendo esta situación, el tesorero lo que hace es traspasos de dinero, traspasos de liquidez entre una cuenta corriente y otra cuenta corriente para evitar quedarse en descubierto. ¿De acuerdo? Y esto lo puede hacer de forma manual o de forma automática. De forma automática, pues según lo que hayas parametrizado, el programa te propone una especie de cash pooling para hacer las transferencias, de decir, oye, estos saldos de estas cuentas siempre me los mandas a esta otra, etcétera. Esto, es decir, lo de realizar y enviar los pagos, si tenemos y hemos adquirido el módulo de pagos, se puede exportar desde tesorería, generar un fichero, firmarlo y enviarlo al banco, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí son realmente empresas con mucha complejidad de movimientos diarios las que lo contratan, ¿de acuerdo? Si no, bueno, pues seguiremos haciendo estos pagos en la web, pero la información y el importe de la transferencia la estamos generando y la estamos obteniendo de XRT, ¿de acuerdo? Bien, resumo, gestión diaria de tesorería, integrar movimientos transparente, no hace nada el usuario, integrar previsiones tampoco hace nada el usuario, tratamiento de movimientos en espera y vista de la posición de tesorería y toma de decisiones. La gestión de la tesorería en empresas que tienen pues algunas bastante volumen se reduce en muchas ocasiones a menos de media hora, es decir, el tratamiento es muy rápido y la generación de informes pues también, porque tenemos la información actualizada, no tenemos que... Yo no sé si ahora os pidieran a los que estáis escuchando y ya termino, ¿cuáles son las comisiones que habéis pagado el año pasado o en los 6 meses primeros del año? ¿Cuánto tardéis en dar la información? Pero yo me atrevo a decir que bastante tiempo. O sea, ¿qué comisiones os ha cobrado cada banco y cada empresa? ¿Qué comisiones ha pagado o cuántos han sido los intereses que habéis pagado? Bueno, pues no sé si todos estaréis en capacidad de dar esa información o muchas otras. Aquí son informaciones que salen automáticamente, ¿de acuerdo? Bien, el módulo de operaciones financieras, sencillamente, bueno, que sepáis que lo que hacemos es que creamos tantas transacciones como existen y lo que se le da al programa son los datos básicos, por ejemplo, de un préstamo amortizable, pues estos datos básicos que se dan cuando se da de alta por primera vez la operación, es uno de las informaciones que os pedimos en un proyecto, pues se le dan prestamista, prestatario, cuál es el importe, cuánto comienza, cuándo termina, cómo se amortiza el capital o cómo se desembolsa el capital, cómo se pagan los intereses, interés fijo, interés variable, y a partir de aquí el programa te calcula el cuadro de amortización, ¿de acuerdo? Bien, esto es lo que hace el módulo de operaciones financieras que os comentaba antes, el módulo de operaciones financieras donde registras las operaciones financieras. Con esto tú ya tienes, básicamente, si duplicamos esta diapositiva, si nosotros tenemos esta estructura de informes y esta estructura de módulos, sin entrar en más detalles, ¿de acuerdo? Y sin contabilizar, que es un proyecto muy típico, ¿de acuerdo? Controlamos la posición global. Tenemos la información bancaria, tenemos la información de previsiones de cobro y pago, más las que hayamos introducido manualmente. Por ejemplo, hay empresas que las grandes partidas, nóminas, seguros sociales, impuestos, etcétera, que grosso modo se conocen importe aproximado, se meten desde una Excel o manualmente. Y operaciones financieras. Con esto tenemos controlada toda la posición de liquidez del grupo y todos los informes relevantes, ¿de acuerdo? Y ya en 2 minutos, el cuadro de mando. El cuadro de mando es este módulo de aquí, cuadro de mando, que está desarrollado en un Business Intelligence que funciona bastante bien y que, bueno, tiene distintas pestañas de información. Una de las ventajas grandes que tiene este cuadro de mando es que si el director financiero que no es usuario, o el director general que no es usuario del programa, de los módulos transaccionales, quiere consultar información, puede hacerlo tranquilamente porque no rompe nada. Entonces, no está mal. Es decir, con lo cual el de abajo está muy tranquilo y el de arriba también, porque, bueno, pues puede consultar la información y todo se queda exactamente igual. Dice, oye, que no me funciona, no te preocupes, te subo y te lo enseño, pero no me rompes nada, cosa que en otras situaciones sucede habitualmente. Aquí no se mete ningún dato, todo funciona con un clic o con el ratón. Yo voy seleccionando el banco o lo que me interese seleccionar y todas las pestañas
del programa, pues se van a esa selección que he hecho. Si no selecciono nada o no me he creado un filtro de información, por cualquier criterio que me interese, pues me muestra toda la información. ¿Qué muestra? Bueno, solamente me voy a detener aquí un poquito. Clasifica los productos bancarios en 5 grandes categorías: cuentas corrientes, productos de financiación, productos de inversión, garantía, avales, créditos documentarios o productos financieros derivados de tipo de interés a plazo, es decir, swaps, etcétera. IRS, las opciones, bueno, se podrían meter, pero es más complicado, ¿de acuerdo? Y aquí a la derecha tiene la misma información, pero si hay operaciones que tengan un límite, como son pólizas de crédito o líneas de descuento, líneas de cualquier otro tipo, pues muestra aquí el límite, el dispuesto y el disponible con o sin endeudamiento. Esta información, además, aquí aparece de forma agregada, la podemos desagregar. Entonces, pues te viene al final a lo que te interese. Además, si esto lo quieres exportar, pues lo exportas a Excel, bien los datos básicos, ¿de acuerdo? O bien los datos de un cuadro, enviar valores a Excel, ¿vale? Y aparecen de forma bastante sencilla. Si yo esto lo que hago es pinchar solamente en operaciones, quiero operaciones de financiación, y dentro de operaciones de financiación, ¿qué tengo? Pues tengo distintos tipos de operaciones de financiación, ¿de acuerdo? Tengo pólizas de todo tipo. No quiero que me des solamente préstamos. Pues préstamos, y si desagrego los préstamos, pues voy a dar las opciones. Si quiero ver solamente este préstamo de aquí, bueno, pues vas centrando el nivel de información que quieres. Esto es una posición global en un día, esto es una evolución de la posición global. Ya no os digo que la información siempre se puede expandir, agregar o desagregar, ¿de acuerdo? Vamos a ver la agregada para que sea más claro. Y luego informes banco-empresa, es decir, qué empresa tiene qué productos en qué bancos, o al revés, qué bancos tienen qué productos en cada una de las empresas, ¿de acuerdo? Típicos informes de tesorería, son informes estándar. Aquí no hay desarrollos, no hay informes a medida, salvo en instalaciones on-premise, es decir, en los ordenadores del cliente, y no son baratas, ¿de acuerdo? Informes de negocio bancario, estadísticas, de gestión de los volúmenes comprometidos, de pagos de seguros sociales, de lo que tengáis. Análisis de rentabilidad y riesgo, ¿de acuerdo? Un gráfico mixto de el volumen medio de todas las posiciones y la rentabilidad o coste medio. Lo mismo que os decía antes, si quiero ver solamente operaciones de financiación y quiero ver solamente un tipo de préstamo, pues el cuadro te va cerrando la información como nos interese. Informes de riesgo bancario por empresa, por banco. Ficha en valor, el mismo informe que veíamos en el módulo de tesorería, ¿de acuerdo? La ficha en valor. El que os enseñaba antes lo tenemos en el cuadro de mando para que se pueda ver en todo momento, bien por flujo, por código presupuestario o por cuenta corriente. Y luego el informe que tiene menos glamour, pero que nos lo pidieron muchos clientes y entonces se desarrolló, es lo que llamamos la ficha bancaria, es decir, una relación de las comisiones y costes que nos están aplicando los bancos por todos los productos. Y eso está aquí de manera agregada, ¿de acuerdo? Y lo último de todo, y ya con esto termino y damos paso a las preguntas si las tenéis, es el balance de banco-empresa. El balance de banco-empresa es una forma típica de cuantificar el coste de la relación bancaria. Es decir, cuánto me cuesta trabajar con un banco en un momento determinado a lo largo de los años anualmente y comparar el coste con otras entidades y con otras empresas. Y por mi parte esto es todo lo que os quería decir, es decir, por supuesto nos quedamos a vuestra disposición para haceros un análisis de cómo esto puede adaptarse a vuestra empresa y daros una idea de qué mejoras se podrían aportar a vuestros departamentos de tesorería y qué procesos se podrían automatizar. Así que hola, nada, buenos días. Juan, si me dejas un segundo. Buenos días, soy Antonio Jordi, responsable comercial de Azurriga. Simplemente por acabar, antes de las preguntas, me gustaría incidir en que estos proyectos son unos proyectos modulares, son proyectos llave en mano, es decir, el equipo de Nunsis y de Azurriga lo deja a precio cerrado, implantado e integrado con el alcance que se determine, integrado con vuestro RP, es decir, tanto en una fórmula on-premise como una fórmula
que últimamente os diré que el 80% de los proyectos son en SaaS, es decir, son en la nube. Permite además mucha más facilidad, como sabéis, a la hora de evitar instalaciones, que mantengáis un servidor dedicado a esto, es decir, a través de un acceso a Internet web, pues tenéis acceso a todas vuestras cuentas, a vuestra posición, a los módulos que hayáis contratado. Insistir en esta parte modular porque este cuadro que tenéis ahora encima pues es un cuadro bastante potente de muchas soluciones, algunas para tesoreras como la conciliación o la firma de envío o los pagos. Es una solución muy completa que en muy pocos clientes tienen todo, no creo que llegue más allá de un 15%, pero sin embargo un módulo de comunicación bancaria y de tesorería, que es un planteamiento muy típico y muy básico. Son proyectos, como antes decía Juan, rápidos, proyectos que dan muchísimo valor añadido, que en poco tiempo están disponibles, que pueden estar perfectamente integrados con vuestro ERP y que sin duda ayudan muchísimo a la gestión financiera de cualquier pyme. Y eso es importante, que es un producto que además sirve a la empresa más pequeña y a la empresa más grande. Para que os hagáis una idea, el año pasado lo implantamos en una empresa que factura 1.200 millones de euros y en una que factura 8 millones de euros. Con lo cual, no creo que haya muchas soluciones en el mercado que puedan abarcar un perfil de cliente tan amplio como el de XRT. Siempre estamos pensando en el mundo de RP, donde evidentemente una empresa de 8 millones de euros de facturación no se va a plantar implantar SAP como RP. Aquí es lo mismo. Todas las empresas manejáis cuentas, tenéis una contabilidad, tenéis pólizas de créditos, tenéis préstamos, hacéis factoring, confirming. Después será más complejo, habrá actividad internacional o no, o tendréis más empresas, seréis una sola empresa, pero al final todos los responsables financieros manejan el mismo tipo de información. Tienen además un proveedor común, que son los bancos, que es la banca nacional o internacional, y un proveedor de información, que en este caso es una contabilidad, que no sé si igual que sea un SAGE, un Navision, una SAPTA, un SAP Business One o un RP Pro. Simplemente comentar esto y ahora respondemos a las preguntas que tengáis. Muy bien, Juan, Antonio. La verdad es que, vamos, ha quedado todo, bajo mi punto de vista, perfectamente claro. Habéis utilizado además un lenguaje que incluso los que, como yo, seguramente estén muy por debajo de la media de los asistentes a este evento en cuanto a conocimiento financiero, pues me ha quedado perfectamente claro y ha sido además muy directo la forma en que lo habéis descrito, los ejemplos que habéis puesto. Y bueno, Sergio, no sé si tú tienes el panel disponible, si hay alguna pregunta o alguno de los asistentes tiene alguna pregunta o cuestión que hacer, pues yo creo que sería un momento ideal para no prolongar más allá de lo planificado lo que queráis exponer. Si no, yo tengo alguna también que podría hacer, pero bueno, si hay alguna por ahí, yo es que no tengo en este momento el panel, no desconozco si hay alguna pregunta realizada. Bueno, en primer lugar agradeceros muchísimo a los tres el webinar, la exposición creo que ha quedado clarísima y ahora es eso, momento de poder hacer preguntas por parte de los espectadores. De momento no hay ninguna, o sea que si os queréis lanzar a hacer alguna ahora podéis a través de, como hemos comentado antes, el chat, el módulo de preguntas. Incluso si quisierais levantar la mano, que tenéis el iconito en la parte de la derecha, os podemos dar voz por si queréis hacerla de voz o como queráis. Y si no, nada, si quieres, Juan Carlos, hacer tú alguna mientras, a ver si la gente se anima. Sí, yo tenía algunas cuestiones que había apuntado, pero es verdad, Juan, en el inicio de la presentación a casi todas las ha resuelto, pero bueno, no está mal que las recuerde, porque ha hecho énfasis en que para este tipo de herramientas le da exactamente igual el tipo de RP o solución RP que tenga el cliente implantada, le da igual que sea, pues no sé, iba a decir un Contaplus, pero bueno, seguramente también, aunque tampoco tendría a lo mejor mucha lógica, pero bueno, le da exactamente igual qué tipo de RP haya implantado, porque esto es una herramienta transaccional que, como veis en la diapo,
pues... Sí, Juan Carlos, ahí decirte que en el parque móvil que hay actualmente en España, en Europa hay unos 15.000 clientes con SAG XRT, en España alrededor de 1.000, pues ahí hay básicamente mucho Navision, mucho SAP, claro, mucho X, algo de SAGE, alguno también en algún sector hay también desarrollos a medida. Hoy por hoy el intercambio de informaciones a través de ficheros planos, con lo cual nos es un poco igual. Esta es una labor que, como sabes, en el caso de proyectos XRT haría el equipo de Nunsis. Entonces, bueno, ahí, es decir, la integración con el RP está muy acotada porque son cuentas a cobrar y a pagar, la información que sube desde XRT al RP también, es decir, no es una integración, es necesaria porque ya como dice Juan, aquí lo que se trata es de automatizar procesos, con lo cual es importante que las previsiones bajen de forma automática todos los días, que se casen con información que viene del banco y que diariamente también se puedan incluso llegar a hacer asientos desde XRT lanzándolos a contabilidad. Pero ahí, por la naturaleza de XRT, se integra con cualquier banco y se integra con cualquier contabilidad. Es decir, es todo lo más alejado a la rigidez que en algún caso tiene un RP. XRT es un sistema tremendamente flexible por definición, porque la tesorería es flexibilidad, no es rígida, hay que estar permanentemente revisándola, haciendo escenarios, y esa es un poco la filosofía del producto. correcto. Además, también ha quedado muy claro el hecho de que a pesar, entre comillas, de la aparatosidad de la Yapo que tenemos ahora enfrente, es una solución modular y escalable, con lo cual vamos a poder adaptar perfectamente la necesidad puntual del cliente, ya sea pequeño, mediano o grande, con el ecosistema de soluciones que XRT pues, tiene. Absolutamente. Y esto, de hecho, hay casos donde hay clientes donde hemos empezado simplemente, pues a lo mejor con una comunicación bancaria, es decir, con una automatización de la recepción del extracto de la norma 43. Hemos ido poco a poco, es decir, no hay ahorros por decir, si compro ahora 5 módulos de golpe me voy a ahorrar. No, porque los procesos están también muy acotados, hay que hacer lo que hay que hacer, entonces es un poco igual. Y ahí tenemos todos los casos, gente que a lo mejor solo tiene un par de módulos o gente que a lo largo de los años ha ido metiendo todo. Por ejemplo, ahora estamos incorporando cada vez más sistemas avanzados de contabilidad desde tesorería y muchos procesos de firma envío, es decir, automatizar todo el workflow interno de firma cuando hay varios responsables en la empresa que tienen que firmar un fichero, que lanzarlo al banco, cada banco una clave, pues no, a través de un sistema de clave única, como decía Juan, de clave única, se envían todos los ficheros con las autorizaciones previstas en cada compañía de forma automática a cualquier banco de España o internacional. Entonces, estos procesos de firma lo estamos poniendo más en clientes que a lo mejor contrataron XRT pues hace muchos años y que ahora se plantean este módulo. Correcto. Pues no sé si hay algún tipo de pregunta que algún asistente quiera hacer. Sí que es cierto que hay, nos consta que ya hay un par de empresas de los asistentes que han solicitado una presentación personalizada, lo cual atenderemos ahora a posteriori porque es cierto que bueno, que son... Todo el sistema de información de cada empresa, evidentemente, es algo muy particular. Quizás más particular si cabe, toda la parte de tesorería es muy personal, muy interna, y es posible que algunas preguntas, pues, en fin, no dudéis de que aquí se garantiza la identidad de quien hace la pregunta. Pero bueno, si no la hay y no quisiera extender mucho más lo que es el tiempo que tenemos en la presentación, también ha comentado Juan al principio de la presentación, ha comentado los tiempos complejos que estamos viviendo, de crisis, que nos han hecho, bueno, pues un poco pues mirar también ciertas realidades que habíamos olvidado. Oí hace unos días en una presentación orientada a este tipo de soluciones una frase que me apunté y que quisiera comentar porque yo creo que viene muy bien y viene al hilo de el por qué hemos decidido presentar hoy, en estos tiempos, esta herramienta con vosotros. Y es que un poco viene a hacer relación o mención a que, bueno, si siempre es interesante o incluso necesario tener las empresas tener una herramienta que permita gestionar la liquidez
la liquidez de la misma, y es algo que debería ser algo siempre necesario. Quizás, si cabe más en estos tiempos de incertidumbre, estas herramientas deberían ser algo imprescindible, ¿no? Porque bueno, controlar el día a día, controlar las tesorerías es algo que, bueno, se hace cada vez más importante. Los tiempos son complejos y bueno, hay que adaptarse. Y además esto, ya lo venimos oyendo ya mucho tiempo, no es algo transitorio, ha venido para quedarse y hay que montarse al carro. Entiendo. No me quiero extender más. Antonio, Juan, os agradezco de verdad la presentación. Yo creo que ha sido espectacular, ha sido muy amena, ha sido muy comprensible. Sergio, si quieres añadir alguna cosa más, yo, por mi parte, agradecer la asistencia de todos los compañeros y clientes potenciales que hayan asistido al mismo. Esta presentación se ha grabado. Si queréis, os lo podemos enviar. Los enlaces correspondientes para volverla a ver. Si queréis que a nivel personal, en particular, queráis que os atendamos alguna solicitud, encantados de poderlo hacer. Muchísimas gracias. Lo dicho, exacto. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los asistentes. La presentación se compartirá de manera automática con todos los inscritos. La grabación, si da tiempo a prepararla para hoy y subirla al canal de YouTube, también se pasará el enlace, y si no, en los próximos días estará. O sea que si queréis, si veis que no os llega en el email, pues visitar el canal en estos días, que estará siempre un par de días o 3. Y nada, por mi parte lo dicho, reiterar lo que hemos comentado, que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Antonio, Juan Carlos, Juan, y nada, hasta el próximo webinar. De acuerdo. Un saludo. Venga, gracias. Un saludo. Adiós. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.